Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias sobre el impacto de las emergencias sanitarias en la salud mental. Yo soy el doctor Héctor Esquivias, me encuentro en el Departamento de Educación Continua aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, desde donde estamos coordinando este ciclo de videoconferencias y me acompaña en la conducción de esta videoconferencia la maestra Rocío Carmona. ¿Qué tal, Rocío? Hola, ¿qué tal, doctor Esquivias? Muchas gracias. Pues ya, tenemos 6 sesiones de lecciones compartidas de la mano de las y los especialistas que nos han acompañado. Permítame comentarle de los servicios de atención psiquiátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo de Salud Mental, del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y el día de hoy nos veremos engalanados con la compañía de la especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Son 6 sesiones, doctor, de aprendizaje constante de la mano de estos especialistas. Les recordamos a todos que todos los materiales de cada una de las sesiones están disponibles en nuestro canal de YouTube del Instituto Nacional de Psiquiatría, y también les compartimos a los profesionales que se conectan por primera vez el día de hoy con nosotros la dinámica del programa. Vamos a recibir preguntas a través del chat de Facebook y escucharemos la ponencia de la doctora. Al término de esta serán resueltas las preguntas relacionadas con la temática del día de hoy. Y déjame decirte, doctor, qué temática la que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar acerca del burnout, entre otras cosas, y es el burnout precisamente en personal de salud. Hay que decir que no es nuevo, el burnout no llega con la pandemia, y de ahí la importancia de abordarlo el día de hoy. Doctor. Así es un síndrome, una condición que se ha reportado en algunos estudios en nuestro país, que se encuentra presente hasta en un 40 o incluso hasta un 50% de los profesionales de la salud, específicamente el médicos, que es en quienes se ha reportado en estos estudios, aunque no es una muestra nacional, pues vaya que es un número muy significativo con una muy alta prevalencia. Y además hablar del impacto que tiene el burnout en la práctica profesional. Así es, de los teóricos que nos aportan acerca del burnout, hablan de justamente estos efectos en la salud física y mental. Lo que es importante también ahondar es que esto se complica un poco más con el personal que no siente la necesidad de ser atendido en salud mental. De ahí la trascendencia de la videoconferencia del día de hoy con título Síndromes de desgaste en el personal de salud, burnout y desgaste por compasión. Doctor, tienes el honor de presentar a nuestra especialista del día de hoy. Gracias, Rocío. Y bueno, nos acompaña la doctora Natacha Alcocer del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La doctora Alcocer, ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó un año de medicina interna justo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es psiquiatra formada aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Realizó la maestría en Ciencias Médicas por la UNAM. Realizó la maestría también en psicoterapia grupal por la Asociación Psicoanalítica de Grupo y actualmente se encuentra adscrita al Servicio de Psiquiatría de Enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y podemos iniciar con su presentación. Bueno, muy buenos días a todos y gracias a todos por la invitación. Este tema que hoy quiero conversar con ustedes y tratar de compartirles un poco lo que hemos estado viendo la gente que estamos en esos ámbitos, pues cobra importancia, como bien lo dijeron el doctor Esquivias, la doctora Rocío Carmona, cobra importancia porque es algo que ya existía antes de la pandemia, pero sin lugar a dudas, con esta nueva emergencia, es algo que todavía aumenta más. Entonces voy a hablar el día de hoy un poco empezando por lo que es el estrés y por qué estamos más sometidos a estrés la gente que estamos en el ámbito médico y cómo repercute esto en la salud general y en la salud mental en especial. Déjenme ver. ¿Por qué? Para empezar quisiera compartirles qué es un evento estresante, porque esto de definir pues un evento estresante puede ser todo un lío y hay muchos estudios al respecto, pero un evento estresante es aquella ocurrencia o aquel suceso que puede provocar que una persona tenga que hacer un cambio en su vida o en su rutina habitual para reajustarse
o para adaptarse. Y bueno, el que un evento sea estresante o no, depende obviamente de la naturaleza del evento. Por ejemplo, qué tan súbito, qué tan intenso, qué tan fuerte. Y también depende en gran cantidad en de la naturaleza del individuo. Y la parte de la naturaleza del individuo hablamos desde la parte genética, epigenética, yo también les mencionaría, que ahorita pues no me voy a adentrar en eso, pero hay estudios cada vez más interesantes al respecto. Y, y lo que es, por ejemplo, las vivencias previas de los eventos estresantes. ¿Qué tantas experiencias hemos tenido de eventos estresantes importantes? ¿Qué apoyo hemos tenido durante dichas experiencias? ¿Y cómo han sido los desenlaces? Porque no es lo mismo haber tenido muchas experiencias estresantes y haber salido victoriosas, y entonces hay un crecimiento postraumático, por así llamarlo, así se le llama a veces, o haber tenido pues cosas que no se han superado, incluso como mencionaba la doctora Rocío Carmona, no haberlo ni siquiera intentado de enfrentar, sino guardarlo en el saco del olvido, como decimos a veces. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ante un evento que para algunos de nosotros puede ser estresante, como es exponer en público? Se desata automáticamente una respuesta de pelea o fuga, que es como nuestra parte muy animal conservada genéticamente de corre y sálvate. Aumenta toda la parte noradrenérgica, catecolaminas, que aumentan la presión cardíaca, la presión arterial, aumenta la secreción de cortisol y de otra hormona que se y que esta de hecho se ha visto que cuando se secreta en forma muy alta es protectora del estrés postraumático, se los dejo ahí para después retomarlo. Y esto es una parte que nos hace huir, nos hace tener toda la parte desagradable a veces de la ansiedad, cuando esto es muy súbito, pero también nos permite sobrevivir a la par, y no sé si ahí se ve porque está el cuadrito de lo del Zoom, pero a la par también se ha visto que ante la exposición a un evento estresante, sea pequeño o grande, hay aumento de factores, por ejemplo, que activan todo el sistema inmunológico, como es este factor nuclear, beta, y, por ejemplo, de inmunoglobulinas proinflamatorias como la interleuquina 6. Y esto resulta interesante o importante porque se ha visto que esta respuesta inflamatoria ante los eventos traumáticos es mucho mayor en gente expuesta a traumas o a traumas importantes en edad temprana, por ejemplo, la muerte de un papá o de la mamá, o algún evento traumático que viviera muy importante, el maltrato, la violencia, va a hacer que esa persona, ese individuo, tenga una respuesta todavía más fuerte a un subsecuente evento traumático, y entre mayor sea la respuesta inflamatoria al estresor en ese evento tal cual, cuando se han medido estos secreción de interleucinas y todo, se ha visto que es a mayor aumento de esta inflamación, se puede predecir o es más probable que haya depresión a los pocos meses. De tal forma que todo el ambiente emocional y los estresores de tipo ambiental emocional, no estamos hablando además de los nutricionales, de los fármacos, de las infecciones, sino lo puro emocional puede provocar inflamación, y de ahí que una gran parte de la psiquiatría actual se está tratando de enfocar en esta parte inflamatoria de la depresión. Ahora, ¿qué se ha hecho? Estos autores en 1967, Holmes y Raj, trataron de sistematizar y dar un peso a los diferentes estresores que vivimos como humanos, y crearon una escala que lleva su nombre, que tiene 43 ítems, pero donde con varios expertos en factores estresores pudieron darle un peso a qué tan fuerte es un estresor o qué tanto peso darle. Y por ejemplo, aquí vemos que la pérdida de una pareja o de un hijo tiene 100 puntos, por ejemplo. Digo, es una forma de
de tratar de sistematizar esto sin dejarlo para poderle dar un peso. La separación o el divorcio tienen 73, 65 puntos. La muerte de un familiar sigue siendo importante, el estar enfermo 53, de tal forma que de todas estas preguntas se puede obtener, uno puede contestar este cuestionario y tener una puntuación de la cantidad o de el número o el peso de factores estresantes que se está viviendo en la actualidad, en este momento. ¿Y qué importancia tiene esto? Lo que se ha encontrado es que la gente que tiene, por ejemplo, más de 300 de puntuación en toda la escala, tiene hasta el 80% de probabilidad de tener un evento de salud que esté relacionado con el estrés en los próximos 2 años. Y bueno, obviamente esto no es una cosa mágica, es una cosa que se ha visto con la estadística y con el seguimiento de gente que ha estado expuesta a estresores y se les sigue a lo largo del tiempo. Pero fíjense qué importante es 80% de probabilidad de tener un evento de salud. ¿Y qué eventos de salud están relacionados con el estrés? Yo les diría que un sinnúmero, muchas de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, se desatan, se desencadenan con un estresor, no están provocadas por el estresor, pero se desencadenan, incluso la diabetes, problemas de tiroides, problemas de lupus, todas esas se pueden desencadenar. Y bueno, la presión, todo lo cardiovascular también se ha visto muy asociado con todos estos estresores. Entonces, esta escala nos permite, o este tipo de abordaje nos permite, pues, como ubicar un poquito qué tanto impacto puede tener un estresor o varios juntos a lo largo del tiempo en nuestra salud. Por eso es importante la atención. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿es bueno el estrés? Porque también sabemos que como raza y como seres vivos, si no tenemos cierto grado de estrés, tal vez no nos movemos. Pero bueno, en general el estrés a cierto grado y en ciertas formas y con diferentes condiciones son situaciones que nos permiten o que además de la crisis, que esto es un concepto un poco oriental, nos permite una oportunidad de aprendizaje o de crecimiento, y que esto se logre, pues como ya les mencionaba, depende de la intensidad y la naturaleza del estresor, la duración de él o los estresores, y esto es algo bien importante a tomar en cuenta actualmente en los profesionales de salud que han vivido esta duración tan extensa. Pues ahorita llevamos cerca de 4 meses en la pandemia y que no sabemos cuánto más va a durar el estrés extremo que se está viviendo. Y no es lo mismo, por ejemplo, que en el temblor del 2017, donde fue un estresor muy agudo, muy doloroso para la mayoría de las gentes, pero fue mucho más rápido y pasajero, ¿no? Se pudo empezar a reparar el daño mucho más rápido que lo que ahorita estamos viendo. Otra parte que ayuda mucho, y en esa parte estamos pues tal vez los médicos un poco adelantados con respecto a la población no médica o de no enfermerías, no de área médica, es el entrenamiento. Generalmente a lo largo de la carrera, ya sea de enfermería, de medicina, pues estamos constantemente entrenándonos para poder lidiar con todo lo que significa el estrés. Pero también se puede ensayar un poco más, ahorita les voy a pasar algunas diapositivas, lo que se llama la inoculación del estrés, que es lo que hacen mucho en el ámbito, por ejemplo, militar. Otro punto de gran importancia, que también subrayo, es el grado de apoyo y de supervisión que se tiene durante el evento. Entonces, esta parte es un área de oportunidad para tratar de aumentar la parte de apoyo por los superiores, por los expertos y de supervisión. No es lo mismo cursar una crisis como la que estamos cursando con médicos adscritos que nos estén apoyando, a cursarla solito y tener que ir viendo cómo se le puede hacer sin una supervisión importante. Esta es una gráfica que me ha parecido siempre muy importante. Habla de la respuesta ante el estrés y cómo el estrés hasta cierto grado puede mejorar el desempeño.
Esta, la que es la curva negra, que se ve como por debajo de todo lo punteado, es como lo habitual de desempeño ante diferente intensidad del estrés. Aquí estaríamos en un punto donde si no tengo estrés, ni empiezo a moverme. Y es lo que pasa mucho. Si no nos exigen que para mañana entreguemos el reporte, pues nadie lo empieza a hacer. Entonces, para empezar a tener un desempeño, pues empezamos a necesitar un poquito de estrés. Hay gente que necesita mucho. Y lo normal es que ante mayor estrés mejore nuestro desempeño hasta que llegamos a este punto que es como la cúspide de la curva, donde aunque aumente el estrés, simplemente ya no aumenta el desempeño e incluso puede empezar a bajar, ¿no? Entonces, en esta parte de la curva ya tenemos muchísimo estrés y ya mi desempeño está pésimo. Sería lo equivalente a decir que ya nos burnouteamos, nos quemamos y que aunque nos expulsen, nos regañen, nos pongan guardias de castigo, ya se perdió y ya no vamos a aumentar el desempeño. Eso es lo habitual de la curva del estrés, ¿no? Puede trabajarse en que se logre un máximo desempeño con menos estrés, por ejemplo, la gente muy comprometida en su trabajo y tal vez educacionalmente desde su familia inculcado el ser muy comprometido, pues no necesita mucho estrés para cumplir con las cosas, cumple y se acabó, ¿no? O puede trabajarse que aún con cierta cantidad de estrés se pueda tener mucho mejor desempeño que el que habitualmente se tenía. Entonces aquí esta curva roja llega a un momento muy alto de desempeño con una cantidad no tan espantosa de estrés. Y otra parte, otra opción que son como formas de inocular estrés, es como vas adiestrando, entrenando a la gente para el estrés, es el poder mantener el desempeño a pesar de altos niveles de estrés, que creo que eso es algo que ahorita tendríamos que ver cómo se puede mejorar eso, porque aquí, por ejemplo, tenemos mucho más altos niveles que en esta curva negra, en esta gris tenemos mayores niveles de estrés, pero el desempeño sigue manteniéndose bien. Y creo que son diferentes opciones de cómo manejar y cómo entrenar a la gente para estrés. De todas formas, y en todas las gráficas queda claro que llega un momento en que si se sigue aumentando el estrés, la gente se rompe o empieza a bajar su desempeño, que es lo que veríamos y llamaríamos como desgaste, por así ponerle. Y ahorita me voy a ir más a lo clínico. Entonces, con esto quería como introducirlos a lo que podrían ser estresores en el ámbito clínico y, bueno, centrarme un poco en la pandemia. Como bien dijeron los doctores que me presentaron, esto es lo que había habitualmente, esto es lo que presentaban no nada más los residentes, yo creo y me atrevería a decir que en especial los residentes, pero todos los médicos en general, adscritos también, solo que ellos suelen no quejarse tanto o suelen no manifestarlo, se lo aguantan un poco más, pero bueno, generalmente en la medicina, en la enfermería, se tiene una alta exigencia de conocimiento y desempeño, hay esta constante exigencia en unos lugares más que otros, largas horas de trabajo en general muy intenso, pocas horas de sueño, enfrentamiento constante a la enfermedad del sufrimiento, al aislamiento por la falta de tiempo para tener sociabilización. Y en la edad de los residentes, que se están formando en residencias de medicinas, además está todo esto con lo que normalmente tenemos que lidiar como individuos a esa edad, que es la consolidación de la identidad, tanto de persona, quién soy, qué me gusta, qué quiero ser, qué son los valores que son importantes, la identidad sexual también, la consolidación de la autonomía, la elección de parejas, las decisiones de fertilidad. Entonces, no son pocas las labores que hace alguien que está cursando, por ejemplo, la residencia de medicina. ¿Y qué pasa? En eso estaban muchos de los compañeros residentes de salud cuando viene una situación como la actual, que son las pandemias. Hay mucho descrito acerca de la salud mental en las pandemias. Algunas cosas importantes es pues, el aumento ya en la carga ya excesiva de trabajo. Esta parte que
persistía todavía antes de la pandemia, que era de alguna forma u otra los amigos y la familia eran un amortiguador del estrés, o sea, todo el estrés que se vivía en la semana, pues en el fin de semana se iba al cine, se hacían fiestas, había cierta amortiguación que ahorita por la parte del aislamiento social y la sana distancia, pues todavía se puso más difícil, todavía se exacerbó esta situación de exposición ante la muerte y la enfermedad, hay todavía más pues, temor a algunas partes legales, demandas y más exigencia y más demanda por parte de los familiares o de los pacientes. Y una más que también voy a desglosar al rato es la exposición a toma de decisiones que pueden comprometer valores éticos o morales. Entonces, no son pocos los estresores, ustedes lo han de tener bastante claro. Y bueno, les voy a describir algunos de los síndromes que no son excluyentes, aunque sí son un poco diferentes, que se han ido describiendo a lo largo del trabajo médico antes y durante pandemias. O sea, no son exclusivos de este momento de pandemias, claro que están exacerbados. Cristina Maslach en 1974 describió este síndrome de burnout y en él, si bien les puse la curva, va de la mano con que en este momento, cuando empieza el síndrome, cuando se da clínicamente manifestaciones, es porque ya se rompieron las defensas psicológicas que habitualmente tiene cada persona para lidiar con este estrés intenso del trabajo. Y es un proceso de instalación gradual, no es algo que pase de un día para otro, ¿no? Es un acúmulo de estrés que se va generando hasta que se rompen las defensas psicológicas. Y pues las defensas psicológicas pues son como diferentes en cada quien, por eso es que algunos necesitan mucho estrés o algunos lo detectan más rápidamente que otros. ¿Y en qué consiste este síndrome de desgaste o burnout? Tiene estos tres componentes principales. Voy a empezar por el primero, el agotamiento físico o emocional. Por ejemplo, lo podemos detectar por síntomas tan comunes o tan pequeños que puede ser no poder o no querer levantarse, que creo que si hiciera una encuesta rápida actual, pues muchos han pasado por eso en varias ocasiones de esta semana, por ejemplo. Entonces, sí, esto de no querer, no poder levantarse, habla de un agotamiento tanto físico y a veces con mucho componente emocional, llegar tarde con frecuencia, la resistencia, por ejemplo, a ver a ciertos pacientes, ¿no? Si tenemos un paciente especialmente grave y eso de alguna forma nos está lastimando, doliéndose, nos está haciendo difícil o nos cuesta decirle las cosas a ese paciente, sin darnos cuenta en forma inconsciente, puede ser que nos tardemos mucho en ir a pasar visita o que sin darme cuenta esté haciendo todo lo demás primero antes de ir a ver a esa persona. Son cosas muchas veces inconscientes, pero que nos habla de que hay un agotamiento emocional muchas veces, ¿no? Lo físico se puede ver por esta parte de somnolencia y tiene que ver directamente muchas veces con la calidad del sueño y las horas de sueño. Y otras cosas importantes que son, pues ya que llegas a tu casa y que si estás casado, si tienes pareja, la disminución de la libido, que es algo absolutamente involuntario, también puede ser parte de toda esta parte de agotamiento físico y emocional, ¿no? Se sabe muy bien que el estrés crónico mantenido puede bajar los niveles de testosterona y eso tanto en hombres como en mujeres causa este síntoma. Otro de los componentes de este síndrome de burnout es la despersonalización y esta también es un componente muy importante porque es una defensa inicial cuando estamos sometidos a algo que nos lastima, que nos angustia, que se nos hace demasiado pesado, automáticamente y no en forma consciente, empezamos a poner distancia emocional, empezamos a desconectarnos, a tratar de evitar pensar en eso. Y la gente que tiene alta esta parte de despersonalización puede tener la sensación de desconexión, de no sentir nada y puede llegar a tener actitudes o incluso
verbalmente decir cosas que parezcan cínicas o como frías. Y obviamente esto puede tener repercusión en la relación que tenga con sus pacientes o con sus pares o con sus supervisores, ¿no? Y no es algo poco frecuente, ¿no? Hace poco algún personal de salud falleció su abuelita y me decía, es que lo que más me preocupa es que no siento nada. Y esa sensación y darte cuenta, que ya es la parte metapsicológica, de no sentir nada, pues también es muy desagradable, da una sensación como de que no fueras tú, como que todo fuera una película, como que estuvieras fuera de la realidad un poco, sin obviamente llegar a nada extremo, pero llega a ser un síntoma bien importante y es muy importante detectarlo, pedir ayuda, hablarlo y entender por qué está pasando eso, ¿no? En esta actual crisis de salud, pues muchas veces si no usas un poco esta defensa de despersonalización, simplemente no podría el personal de primera línea seguir adelante, ¿no? Entonces sí hay necesidad de desconectarse, alejarse un poquito para poder hacer el trabajo día con día. El otro y el último de los 3 componentes del síndrome de burnout es esta percepción de bajo desempeño laboral y es una autopercepción, no es necesariamente que sea real, pero la gente que sufre este síndrome poco a poco va sintiendo que no está haciendo bien su trabajo, se vuelve inseguro, como tal vez si está muy agotado pueda llegar a tener errores y errores que son comunes pero que se van percibiendo como muy importantes y eso lejos de ayudar a corregirlos puede hacer que la gente se empiece, por ejemplo, a aislar, empieza a evaluarse mal, autoevaluarse, independientemente de lo que digan las autoridades, ¿no? Si alguien se autoevalúa mal como malo, como que no está rindiendo lo suficiente, pues poco a poco, por ejemplo, va a dejar de participar en las sesiones o de dar opiniones cuando se piden opiniones, dudar mucho más frecuentemente si fue adecuado el tratamiento o no, tienden al revés de lo que deberíamos de hacer, es alguien que se siente como por debajo de los demás, se pide menos ayuda porque te sientes como que yo tendría que saber eso y cómo voy a pedir ayuda, van a creer que no sé nada. Y el aislamiento de otros compañeros, que también es algo bien importante. Entonces, si ustedes se fijan, todo este síndrome de burnout es algo que se va instalando poco a poco y se va retroalimentando poco a poco como una bola de fuego y por lo tanto puede llegar a ser algo bastante incapacitante, ¿no? Ahora, ¿qué otros síndromes? Y hablando de síndromes, pues son conjunto de síntomas que podemos llegar a tener y que tienen diferentes componentes, por eso se les han dado diferentes nombres, pero no necesariamente son de un origen muy diferente. O sea, gente que tiene burnout puede tener este otro síndrome que se llama desgaste por empatía. Lo describió o hizo una escala a propósito de esto, Figley, y está muy descrito, la mayor parte de la literatura habla de este síndrome de desgaste por empatía en gente que está, por ejemplo, a cargo de cuidados de pacientes paliativos. Y se refiere al estrés o al impacto, que sí es un impacto traumático, en gente que está a cargo de oír a gente sufriendo. También se puede ver en otros contextos como de guerra, pero lo más frecuente ha sido utilizado en cuidados paliativos. Entonces, es un estrés resultante de este deseo de estar en una situación donde quieres ayudar a alguien traumatizado. También se describe como un residuo emocional resultante de la exposición de trabajar con aquellos que sufren consecuencias de eventos traumáticos. Y esto puede ser que nos toque mucho a los que trabajamos en salud mental, que es estar escuchando el sufrimiento del otro, claro que también puede impactar. Ahora, si lo aterrizamos en el contexto actual de la pandemia, pues podríamos pensar a estar viendo a la gente con disnea, buscando dónde
dónde encontrar, donde sí pueda intubarse, viendo a los familiares sufrir porque tienen que dejar a su familiar en la puerta y ya no se vuelven a comunicar. Claro que eso es un impacto, es un evento traumático que no está viviendo el personal directamente porque no es su familiar o no son ellos mismos, pero lo están viendo todo el tiempo. Y mucho que también les comento al personal de salud es, a pesar de que no estemos muy enfocados en nuestro trabajo en cierto lugar, estamos percibiendo todo el tiempo un sinnúmero de estímulos auditivos, olfativos, ruidos, y todo eso nuestro cerebro, aunque no sea en forma consciente, lo va registrando y puede ir creando todos estos síntomas que a continuación les voy a enseñar. Un poquito en forma diferente, y en esto difiere al síndrome de burnout, es esto que le llamamos fatiga por compasión, que también se le ha llamado trauma vicario o también estrés traumático secundario. Es como la misma connotación para los tres nombres y se parece, si ustedes ahorita lo van a ir viendo, un poco más a lo que es el estrés postraumático. En la clasificación del estrés postraumático, el trastorno por estrés postraumático, se pide como requisito que la persona haya estado expuesta a algún evento que amenace su vida. Y aquí pues no hay esa parte, sino está expuesto al sufrimiento de un otro. Y esa es la parte traumática. Es la diferencia, por ejemplo, con el estrés postraumático, pero parecido al estrés postraumático está basado en estos tres grupos de síntomas. Uno son los intrusivos, que tiene mucho parecido con el estrés postraumático, que es el tener pensamientos, imágenes asociadas con experiencias traumáticas del paciente, el tener pensamientos constantes de falta de idoneidad como profesional de salud. Esto es decir, todo el tiempo alguien que atendió a alguien sufriendo puede estar todo el tiempo con la lata o el pensamiento intrusivo de, ay, ¿por qué no le ayudé? ¿Qué tal que sí se puede hacer daño? ¿Qué tal que le tendría que haber canalizado para otra parte? Esa parte muy intrusiva que puede estar molestando, es algo que se puede llevar, por ejemplo, el terapeuta o el psiquiatra que atendió a esta persona, o, por ejemplo, enfermeros que están viendo a alguien con disnea, pues llegan a su casa y empiezan a recordar al señor que estaba con disnea y se la pasan reprochándose, híjole, ¿por qué no hice más rápido esto? Porque todos esos son síntomas muy parecidos al estrés postraumático, pero que en este caso tienen que ver con el sufrimiento del otro. Hay síntomas, por otra parte, de activación fisiológica, que son todos parecidos un poco a lo que pasa en el estrés postraumático. Hay aumento de la ansiedad, aumento de la reactividad e impulsividad ante cualquier cosa. Por eso es que la mayoría de la gente que está enfrentándose en esta primera línea en la pandemia puede estar mucho más irritable. Hay aumento de la percepción de amenazas o exigencias y por eso puede ser que mucho del personal está muy susceptible ante cualquier corrección que le haga su superior o que le haga su colega. Puede decir, ¿por qué me estás criticando esto si yo lo hice lo mejor posible? Sí, toda la parte de activación fisiológica está activada y puede haber aumento de la frustración. El otro último componente de este síndrome de desgaste por compasión es que se crean síntomas evitativos, igual muy parecido al estrés postraumático. Y en esto se evita la exposición a estar al material traumático, por ejemplo, evitando ver a los pacientes, todo lo que se pueda, la pérdida de energía, la evitación de salidas con compañeros y hay mucha tendencia a la automedicación. En este caso, por ejemplo, hemos llegado a detectar el uso de tabaco, más gente que ya había dejado de fumar, pues empieza a fumar, o de alcohol, que es pues finalmente un ansiolítico.
Y un último síndrome que también quería abordar es este que describen como trauma moral. Este concepto surgió de la medicina militar, pero desde los griegos ya se usaba como esta palabra de miasma, que quería decir contaminación o aire malo. Y se hablaba de que la gente que regresaba de la guerra tenía este miasma como una invasión moral o una deshonra, y que la forma de curar a estas gentes que tenían esta invasión moral, deshonra, era la catarsis, o sea, que hablaran, o la limpieza social. De aquí vamos adivinando la parte de culpa, cómo un poco en estas situaciones que antes se dirigían a la guerra, pero ahora lo podemos aterrizar a la pandemia, puede quedar incluso esta parte culposa de contaminación moral, ya con un contexto moral. Y ya tal cual, el doctor Shea describe este trauma moral como un conflicto interno o un malestar psicológico que se debe a la acción o a la falta de acción, a la omisión, relacionada con la violación, ya sea directa o indirecta, o sea, que uno vio que el otro no hizo o hizo, de principios morales o éticos que están profundamente arraigados en cada individuo. Y entonces, bueno, en este sentido, les pongo un ejemplo que no viene con la pandemia, pero alguien que tiene que poner anticonceptivos o dispositivos intrauterinos y por sus códigos morales está en contra de eso, pues está sufriendo un poco de trauma moral. Ahora, si nos vamos a la pandemia, hay algunas referencias al respecto, ¿no? Y la gente que está en primera línea ha tenido que tomar muchas de estas decisiones que pueden tener un impacto ético, moral, individual, y sí ser fuente de estrés. Por ejemplo, tener que obedecer decisiones que se consideran poco éticas o inmorales, contrarias a lo habitualmente recomendado profesionalmente, el no reportar incidentes clínicos graves o accidentes menores que antes sí se reportaban, pero ahora, por ejemplo, por falta de tiempo se pase, ya no se reporte, después la persona está, ay, ¿cómo no lo reporté? Esto sí fue grave, o esto sí era importante reportarlo. El cambio en la justificación de tratamiento, poner a pacientes o colegas en riesgo por la inexperiencia que se tiene, ya que mucho del personal puede estar teniendo que trabajar fuera de su área de competencia laboral, y este es un punto que creo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Pues si la gente que llega a un servicio nuevo para entrar en la emergencia actual puede no tener la competencia tal cual y sí puede tener riesgo de tener más errores, y si se da cuenta de esos errores, pues la carga moral es importante. Esta parte que muchos colegas han tenido que enfrentar, que es elegir entre dos pacientes igualmente enfermos y tener que decidir a quién darle tratamiento o no, porque no hay suficientes elementos terapéuticos como el respirador. El tener o el instalar algún protocolo o dar alguna orden médica que finalmente lleva a la muerte del colega o del paciente, todo lo que viene siendo la pandemia actual requiere de decisiones rápidas, a veces que se tratan de tomar con la mayor certeza de evidencia científica, pero pues sabemos que no estamos exentos de errores, ¿no? Todo esto son factores de estrés importante actuales para tener una carga en esta parte moral, que es con lo que se queda mucho el personal. Esta es como la escala de trauma moral, no pretendo leérselas a todos, pero bueno, tiene dos componentes importantes, que es la percepción que se queda cada persona sobre la transgresión de uno mismo o de otros a cosas que habitualmente no haría, y la percepción o desilusión que se queda con respecto a las autoridades o a los otros, ¿no? Hay una parte de desilusión, alguien que ve cosas que moralmente no están de acuerdo con lo que piensa. Y pues, si uno permitió o hizo algo
que moralmente tampoco se queda muy satisfecho, pues va a tener cierta carga de daño moral. Y todo esto son estresores, yo lo catalogaría como estresores que a la larga, si no se elaboran, si no se hablan, si no se modifican, pueden llevar a síntomas tanto de burnout como depresión, estrés postraumático, conducir a mayor uso de sustancias, incluso a conductas suicidas. Por otra parte, se ha hablado y hay evidencias de que si toda esta exposición a la cual no estamos eligiendo exponernos actualmente tiene una buena guía, hay buena calidad de apoyo, hay algunas, ahorita les explico algunas intervenciones, pues puede haber lo que se llama un crecimiento postraumático, que ya les explicaba hace rato, que es sí pasé por algo muy difícil, sí me dolió, sí hice cosas que a lo mejor no hubiera hecho en otro momento, pero al final concluyo que pues sí aprendí mucho de esto y estoy en general bien conmigo mismo. Entonces, todas estas 3 síndromes se los quise presentar para como un poquito diferenciarlos si tienen cosas en comunes, pero también para llamar la atención sobre la importancia de la atención. Es muy importante que no lleguemos necesariamente a un trastorno depresivo mayor, a un cuadro de ansiedad con crisis de angustia o a un trastorno psicótico, sino esta parte que ya está señalando que hay muchos estresores y que están impactando tanto en la parte física como en la parte emocional, se pueden atender. Y aquí algunas de las propuestas internacionales con la actual pandemia que pueden ayudar en la mejor evolución de todos estos síntomas. Una parte muy importante es que todas las instituciones deberían de tener un compromiso claro, explícito del cuidado del personal para aquellos que se enferman y la familia, ¿no? Mucha de la preocupación actual de la gente en primera línea es contagiar a sus familiares. A veces ya ni les importa contagiarse a sí mismos, sino su preocupación principal son los familiares. El cerciorarse que haya apoyo legal en las instituciones ante cualquier amenaza o cualquier problema que haya ahí por parte de los familiares o los pacientes, la capacitación y el equipo de protección adecuados, de buena calidad, organización laboral eficiente, con buena comunicación. Y una parte muy importante que se va a tener que seguir haciendo y ya se venía haciendo un poco, pero es esta campaña contra la estigmatización. Como bien lo mencionaron en la introducción, uno de los grandes problemas de todo el personal médico y de enfermería es que no piden ayuda pues, en forma muy oportuna. A veces piden ayuda cuando ya están realmente afectados o quebrados. Entonces, es parte de pues, algo que se propone desde las autoridades a nivel internacional, es una campaña contra la estigmatización de los problemas de salud mental. No mantener el discurso de que aquellos que se desgastan o aquellos que tienen burnout es porque son débiles. O son, antes, es mucho el discurso de maestros que es, pues antes nosotros nunca nos cansábamos ni protestábamos y eso lejos de ayudar a que la gente se atienda tempranamente, hace que la gente se aguante y nada más pida ayuda cuando ya está realmente mal. Y otra parte importante es el reconocimiento explícito, constante del esfuerzo de todo el personal. ¿Qué otras cosas se han visto efectivas para la atención a nivel de todos estos síndromes que les presenté? Bueno, hay desde la parte de técnicas de respiración diafragmática, de relajación muscular progresiva, que nos han sido muy útiles en algunos grupos que hemos estado atendiendo, y el respirar adecuadamente, que parece algo muy sencillo, a nivel diafragmático, puede ser
algo que sí, y está bien documentado, disminuye el tono simpático, baja la frecuencia respiratoria, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial y puede ayudar mucho a que no haya repercusión física del estrés. Y la otra parte es que esta parte progresiva de relajación muscular puede ayudar a todos los síntomas somáticos. Nosotros hemos estado impartiendo sesiones donde se pueden dar todas estas herramientas o estrategias, y aquí en estas dos páginas se pueden encontrar alguna de esas herramientas para que todo el personal de salud, aunque no estemos especialmente mal, lo podamos estar practicando. Otras intervenciones útiles han sido lo que se llama atención plena. Y la atención plena son técnicas generalmente imparten las psicólogas o los psicólogos o psiquiatras, donde se puede trabajar en cómo se maneja y cómo se percibe el estrés. Generalmente son técnicas muy versátiles, flexibles en cuanto a tiempo, pueden aplicarse a nivel individual o grupal, lo cual lo hace pues, muy versátil, muy se puede acomodar a las necesidades de cada uno. Nosotros tenemos puesto sesiones todos los días a las 5 p.m. a las 8 p.m. en estos links. Está obviamente todo abierto gratuitamente para que se puedan hacer, y van cambiando las técnicas de tal forma que sí se ha visto que esto disminuye en forma importante los efectos del estrés. ¿Qué otras intervenciones hemos encontrado y hemos estado ofreciendo? Las intervenciones grupales por su eficiencia, porque ofrecen pues, la atención de un grupo mayor de personas, y no nada más porque son más eficientes y ves más personas. El compartir es algo muy importante porque disminuye el estigma, se ayudan a compartir emociones, se hacen universales las emociones, y la gente que habla en un grupo se da cuenta que lo que siente pues realmente es una emoción que tiene el vecino y que no es un marciano o que no es débil por tenerla. Nos ha pasado en los grupos que hemos estado dando, es que la gente se identifica y dice, ah, yo creí que era la única que sentía tanto enojo. Y al hacer eso de compartir emociones, se va desestigmatizando las emociones y se va desestigmatizando el pedir ayuda de salud mental. También el hablar en grupo aumenta la cohesión y puede fomentar el trabajo en equipo. Lo que hemos estado ofreciendo son equipos grupos de 15 individuos, máximo de 10, y obviamente si son presenciales, que eventualmente van a tener que ir siendo presenciales, pues mantenerlos con sana distancia en un lugar abierto, bien ventilado, y también se pueden dar a nivel virtual. Y hay grupos especiales, ¿no? Para liderazgo, trabajo en equipo, que también se pueden trabajar. ¿Qué queremos evitar? En síndromes como el de burnout, se sabe que si no se atiende oportunamente estos síntomas o estos síndromes, pues por una parte a la gente que está a cargo de los hospitales y a los directivos podría importarle mucho la parte derecha, que es alguien que tiene burnout puede tener disminución en la calidad de la atención, aumento de los errores médicos, disminución de la satisfacción del paciente, disminución de la productividad y del esfuerzo personal, y eventualmente el tener síndrome de burnout, que ya lo mencionó el doctor Esquivias, 50% de la población médica en algunos estudios en México y en unos estudios muy amplios en Estados Unidos llegan a tener síndrome de burnout, y pues claro que esto puede llevar a la renuncia del médico. Por otra parte, a nivel individual, que es la otra parte que tenemos que cuidar, bueno, el gran riesgo que puede haber de suicidio en gente que tiene burnout puede mucho evolucionar hacia depresión, hacia el uso de alcohol y drogas. Y una parte tal vez no tan visible, pero que creo que es muy importante para la calidad de vida del profesional de salud, es que alguien que tiene burnout
va teniendo dificultades en sus relaciones tanto amorosas como interpersonales, aunque no sea con la pareja. Entonces sí es importante la atención. Esto es un poco lo que queremos evitar que se presente en un tiempo no tan remoto, en los profesionales que están ahorita sometidos a un estrés tan grande. Y bueno, ¿qué queremos o qué sería la llamada? Este concepto de resiliencia, que es como a muy, muy breves, pues poder sobrevivir ante adversidades, es algo que se puede lograr, que se puede trabajar, pero generalmente para lograr bien la resiliencia en la parte emocional es también abordar las emociones, usar las emociones como una guía más que como un estorbo, como a veces llegamos a verlos en el ámbito médico. El sentirte triste te estorba para seguir adelante o para hacer bien tu trabajo. No es un estorbo, es un indicador de tu mente y de tu cuerpo diciendo alto, para, habla, haz algo de ayuda. Y si lo haces, la verdad es que hay un enriquecimiento y una fortaleza mayor que la gente que no se detiene a ver toda esta parte emocional y toda esta parte del desgaste, sigue adelante y cuando voltea, pues ya está con muchas afecciones en muchos de sus ámbitos. Creo que por mi parte es todo. Les agradezco. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Le pido, por favor, nos deje de compartir la pantalla para poder tener aquí la visión de... exacto. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su presentación. Le quiero decir que ha roto el récord de todos los conectados en esta transmisión. Hemos tenido en algunos momentos más de 1000 conectados. Esto habla del interés del tema y de su magnífica presentación. Gracias, doctora. Y antes de pasar a las preguntas, quisiera puntualizar algunas dudas que tengo, doctora. Podríamos hablar, por ejemplo, de que al hablar de estos síndromes que se han descrito con mayor frecuencia en mujeres, podríamos pensar que tal vez la expresión en el género masculino sea distinto y que por esto sea un poco menos identificado. ¿Habrá alguna diferencia de género en la expresión de estos síndromes? Y lo otro es preguntarle que al principio de su presentación, cuando usted hablaba de la parte neurobiológica, de la respuesta inflamatoria, de las interleucinas y demás, mencionó, nada más que no se escuchó con claridad, un elemento que mencionó que esto podría ser protector de trastorno de estrés postraumático, pero no lo escuchamos claramente, si nos lo pudiera precisar. Estas dos preguntas, sobre si hay diferencias de género y qué mencionaba en esa parte. Sí, tal vez se cortó la comunicación. La parte protectora, y que es un tema muy interesante que han hecho en estudios con gente que va a guerra, precisamente en militares, es la dehidroepiandrosterona, que esta se secreta a la par que se secreta el cortisol. No es tanto de la parte inmunológica, sino del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Y se ha visto que cuando esta proporción cortisol y DHA, o sea, está más alto la DHEA, es protector el DHA para estrés postraumático. O sea, la gente que ante un estresor secreta mucho DHEA, tiene mucho menos prevalencia de síntomas postraumáticos. Entonces, una parte neurobiológica interesante porque les ha permitido en algunos estudios predecir quién va a ser estrés postraumático y quién no, más que otra cosa. Y la otra es la inflamatoria, que todo pues, en nuestro organismo está a la par. Y bueno, con respecto a lo de los hombres, amén de que pudiera yo darles más información con respecto a genes y tal vez incluso a estas hormonas, y la testosterona que puede ser un poco protector del estrés en ese sentido, también hay una parte muy cultural de que el hombre no reporta sus malestares. O sea, que el hombre incluso en las encuestas se califica un poco más bajo o es más difícil que reporte o que hable sobre su malestar. Y esa también es una parte difícil porque cuando ya una persona del género masculino pide ayuda es porque realmente ya se aguantó bastante. Entonces, sí hay una parte cultural de no pedir ayuda tan fácilmente de parte del hombre y de minorizar los síntomas. En los grupos que hemos estado dando, sí es mucho menos frecuente que un hombre
diga que le duele la espalda o que le duele el estómago, es menos frecuente. En cambio, las mujeres sí es más fácil que digan, no, sí me dolió esto y tengo esto, y como que es la parte, pues, un poco de género. De acuerdo. Gracias, doctora. Y Rocío, no sé si podamos atender ahora las preguntas que nos han enviado a través de la transmisión. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Recordarles que nos envíen, por favor, las instituciones en las que se han conectado, aquellos que se conectan desde los CAPAS y desde los UNEMES, que les agradecemos mucho su conexión. Adelante, Rocío. Doctor, justamente sobre esta última respuesta que nos otorgaba la doctora, lo hemos escuchado en otras videoconferencias, esta indisposición del personal de salud, y hay varias preguntas relacionadas con esto. ¿Cómo sensibilizarlos para que soliciten justamente ayuda en materia de salud mental, doctora? Ese es un punto muy importante y muy difícil actualmente, ¿no? Sí hemos tenido como esa intención de que los médicos, sobre todo el equipo médico, reporte, pida ayuda, y creo que tiene que ver con el constructo y la educación del grupo médico, que es desde que entras a la carrera, sabes que tienes que aguantar, sabes que no vas a dormir, sabes que vas a dejar tu vida personal para después o para otro momento. Y creo que ese enfoque desde la parte de las autoridades tiene que ir cambiando. Es una transición muy difícil. En países o en lugares como la Clínica Mayo han estado haciendo la transición a tratar de que no necesariamente la medicina es igual al sacrificio, pero es algo que se tiene que hacer un poco desde arriba, porque está muy metido en la educación y está muy metido en la cultura. Y la otra parte es tratar de promover que cuando uno atiende sus emociones, las emociones son también nuestra guía para interaccionar con el medio. Y entonces nos van marcando síntomas, nos van dando síntomas para que les hagamos caso. Igual que los síntomas físicos, igual que la fatiga es un síntoma que nos dice descansa porque ya te pasaste, igual la parte emocional, si les hacemos caso, vamos a recuperarnos. Si no les hacemos caso, tal vez tomamos un segundo aire, le seguimos, pero al rato va a haber una repercusión muy grande. Entonces, empezar a cambiar ese concepto de que si lloro soy débil o que si estoy triste soy débil, y como verlo como una oportunidad de fortaleza. La verdad, y no me dejarán mentir mis colegas, la gente que ha ido a terapia o que ha podido mejorar emocionalmente lejos de ponerse débil, se vuelve mucho más sabio, mucho más integral, mucho más fuerte. Lejos de que atender las emociones te quiten tiempo, te ayudan a que tu mente pueda funcionar en una forma más adecuada, incluso la atención. Entonces, esa es la parte que tendríamos que seguir promoviendo, ¿no? Ahora claro, sí que tienen que intentar. Exacto, aceptar que las emociones son adaptativas, ¿no? Ya lo sabemos, ahora hay que aceptarlo y llevarlo a la práctica. Doctor, gracias, doctor. Creo que estos síndromes también, doctora, estarás de acuerdo, tienen mucho que ver con las características de personalidad de los profesionales de la salud y el perfeccionismo, ¿no? Que se puede asociar también con tener o desarrollar estos síndromes, y que, bueno, es tal vez el talón de Aquiles de muchos de nosotros, de muchos colegas, y visibilizar la capacidad del crecimiento postraumático después de una experiencia de este tipo, que no sé si se pudiera hablar, doctora, de que los profesionales de la salud particularmente, después de una experiencia de este tipo, tengan algunos factores que puedan augurar un mayor crecimiento postraumático, y esto pueda reforzar que se acerquen a intervenciones. No sé qué opinan. Sí, eso del crecimiento postraumático se me hace un área fascinante, porque claro que después de todo el esfuerzo que han hecho la mayor parte de los profesionales de primera línea, si pueden sacar algo a favor de ellos, algo que los enriquezca, va a ser maravilloso. Yo creo que muchos se llevan una recompensa narcisista de satisfacción, pero a la hora de compartirla entre ellos o con los demás, creo que se enriquece más. Sí, yo les he propuesto en algunos momentos que he tenido otras pláticas, es que no dejen que su personal regrese a trabajar a la vida
que sea la que siga, que quién sabe cuál va a ser, pero que no dejen que regrese a trabajar sin hablar de lo sucedido, sin hablar de lo que han sentido y también sin hablar, porque a veces se piensa que la terapia es hablar de cosas difíciles y tristes, pero en una psicoterapia, ya sea grupal o sea individual, también se habla de los logros. Y a veces los logros no los vemos. Entonces, el poder hablar de los logros y compartirlos se enriquece mucho. El que alguien llegue y no en forma presuntuosa comparta qué le sirvió, un poco en los grupos que hemos estado dando es qué te ha servido porque estás aquí parado, porque has sobrevivido y porque hiciste algo bien. A lo mejor has tenido muchos errores, pero también has hecho cosas bien. Entonces, un poco esta parte de compartir creo que es un punto importante para el crecimiento postraumático. Si uno revisa eso de crecimiento postraumático, mucho depende del apoyo y de la parte de comunicación, porque somos finalmente animales gregarios. Entonces, el comunicarse, el compartir, creo que es un elemento muy importante que ojalá hagan todos los colegas que han estado viviendo todo esto, ¿no? Que son admirables y que lo tienen que compartir y que se van a enriquecer todavía más de lo que han hecho. Así es, puede ser la mejor inversión que hagan en sus vidas después de un proceso de la mano de salud mental. Y creo que hay otras preguntas, Rocío, no sé si deseas hacer alguna de las de chat ahora. Sí, doctor y doctora, justamente nos plantean si la fatiga por compasión y el síndrome de burnout podrían traer como consecuencia la desesperanza y fallas a nivel ejecutivo. Totalmente, creo que sí es algo que tanto a nivel ejecutivo, porque provocan estrés y ansiedad, y la ansiedad irrumpe en toda la parte de funciones ejecutivas del cerebro, que es la parte frontal, y eso lo vemos muy claro, y claro que puede influir mucho esto. ¿Cuál era el primer punto antes de lo de ejecutivo? Desesperanza, doctora. Ah, desesperanza, sí. Ajá. Y creo que ahí viene mucho de la mano lo que decía el doctor Esquivias también, que es esta autoexigencia cuando es exagerada, pues también nos coloca en un punto de que no hice nada, no pude hacerlo bien, no salvé. Y yo he ido en muchos colegas que están ahí en el frente, no pude salvar a nadie. Y sí es verdad que mucha gente que quieren salvar no la han podido salvar, pero tampoco es a nadie. Han podido salvar a muchos que no se salvarían si no hubieran sido atendidos por ellos. Entonces, esta parte de la exigencia también es algo importante a modular. Y por eso es que invitamos a hablar a la gente, a que converse, porque a veces uno se puede ver solito y, en una forma un poco distorsionada, ¿no? Por la educación médica, y yo les digo a la gente, pues no es de que ahora se vuelvan unos laxos con ustedes mismos o que sean superbarcos con ustedes mismos, pero que se vean en una justa dimensión, ¿no? Están con una demanda exagerada y no pueden rendir al 100%. Nadie puede. Gracias, doctora. Creo que esta parte de los médicos de desear ayudar y este sentido altruista y que mucho tiene que ver con una vocación de servicio es lo que nos lleva a que incluso aún quienes no estamos en el campo de batalla vivimos un estrés que, como decía la doctora en su presentación, resulta a veces únicamente del deseo de ayudar o de desear ayudar a las personas que están afectadas por esta situación. Y creo que también es importante, ahora que lo veía en la presentación de la doctora, descubrí, dije, me vi un poco ahí reflejado y creo que muy probablemente otras personas que a lo mejor aunque no estén en campo de batalla, están a distancias, pero se sienten estresados y entiendo ahora por este deseo de ayudar a las personas que están viviendo esta situación. Y es oportuno recordarles la campaña Cuidemos a quien nos cuida y le pido por favor a Dulce que nos comparta la información de las líneas de ayuda para todos los profesionales de la salud. En lo que continuamos, Rocío, si estás de acuerdo con las preguntas. Sí, doctor, ya habíamos notado también en otra videoconferencia que dentro de la formación justamente del personal médico, la presencia de la salud mental es mínima. De hecho, en el estudio que hicimos usted y yo el año pasado, también para un proyecto, notábamos que era un 4% aproximadamente en los casos más exitosos de presencia de educación en materia de salud mental para el personal de salud. En su opinión, doctora, ¿esto también afecta o tiene que ver con este constructo de yo soy quien ayuda y no soy quien debe de solicitar ayuda? Uh-huh. Sí,
hay mucha esa parte que me van a odiar mis colegas, que es la omnipotencia, ¿no? Un poco, y suena muy feo la omnipotencia, pero de repente en el ámbito médico acabamos pensando que podemos con todos y que nosotros ya estamos fuera y ya superamos todo. Y no es cierto, la verdad es que ahí es donde nos tenemos que regresar a la humildad de, claro que yo estoy sufriendo y claro que a veces me canso y que no puedo, y aceptarlo con naturalidad. Entonces, sí, esa parte de la omnipotencia es a veces algo que tenemos que cuidar, porque pues, de ahí surge la hiperexigencia con uno mismo o incluso con los demás. Creo que esto es un debate bien grande, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional. Ha habido mucha reflexión con respecto al síndrome de burnout en Estados Unidos, por ejemplo, y al principio se ubicaba mucho en tratar al individuo. Y todo era el individuo que se burnoutea, el individuo que se desgasta. ¿Por qué se desgasta? Es más débil. Poco a poco, si ustedes checan la literatura, por ejemplo, del New England, hay una muy buena de hace como 4 años, que es, deja de enfocarte en el individuo, es más o menos ese es el título, y empieza a enfocarte en la organización. Entonces, la tendencia es ir poniendo a la institución como el foco más importante para esto del burnout y tomar decisiones y que desde la institución se empiece a trabajar en una mejoría del bienestar del médico. De hecho, esto del burnout ahora se ha cambiado por la contraparte, que es el well-being, que es como el bienestar, que son complementarios, solo que hay mucha gente que oye burnout y es igual a débil, ya me cansé, ya no sirvo. Entonces, muchos cuestionarios se han pasado al bienestar. Y entonces, si tienes buen bienestar, es que no tienes burnout, es más o menos lo mismo. Y también es importante, ¿no? Contemplarlo diferente ahora, que sí se está dando cada vez más supremacía al bienestar como algo mucho más integral. Claro, y que tendría que ser parte de la formación justamente del personal de salud. Doctor, ¿tienes alguna otra? Yo aquí tengo varias. Sí, creo que varios nos preguntan sobre intervenciones específicas, doctora, y quisiera poder dar una respuesta a todos estos comentarios que nos preguntan sobre intervenciones. Si bien nos está mencionando que se tratan de intervenciones que se realizan desde la institución, desde la organización en la que estamos trabajando, ¿cuáles pueden ser aquellas más efectivas que se hayan visto en el marco internacional, pero que puedan ser aplicables en el contexto en el que nosotros estamos? ¿Cuáles considera usted o qué elementos deberán tener esas intervenciones? De las intervenciones así más sistemáticamente reportadas son, por ejemplo, atención plena, que hay muchas publicaciones, por ejemplo, antes de la pandemia, en personal de enfermería, que está muy desgastado, por ejemplo, en terapia intensiva, ya había varios estudios de atención plena, ya sea individual o grupal. Eso era como de lo más sistemáticamente reportado. Es por eso que estamos ofreciendo esto ahorita a nivel nacional. Estas sesiones que les mostré son a nivel nacional y gratuitas, son parte de la Estrategia Nacional de Salud para la Pandemia. Esas son unas. Con eso se trabaja un poco el impacto de los estresores. La otra parte bueno, no es inespecífica, pero que todo el mundo lo dice, pero es el ejercicio. El ejercicio es una forma natural de mejorar el estrés. Entonces, ahora sí, ante cualquier estrés, lo que primero se antoja a veces es inactivarse y no moverse, y tiene que ser al revés. Hay que fomentar la actividad física, la que sea, sobre todo que sea agradable, porque es contrarrestar lo desagradable que es el estrés. Esas son como las dos intervenciones muy importantes. Y otra parte muy humana, y bueno, yo tengo mi sesgo porque soy psicoterapeuta, es, pues sí, atenderse psicoterapéuticamente para todo lo que es desgaste y trauma vicario, desgaste por compasión, es hablar, ¿no? Difícilmente van a encontrar que alguien que tiene trauma, desgaste por compasión, a veces puede beneficiarse de fármacos, no digo que no, pero lo que más le puede beneficiar en forma inmediata es hablar, ya sea individual o grupalmente, acerca de lo que está viviendo.
al momento que se habla de eso, se va entendiendo y aunque se siga recordando, ya no se recuerda en esta forma tan intrusiva como les explicaba en la presentación, o con tanto dolor, ya se le da otro contexto menos estresante. De acuerdo. Muchas gracias. Mindfulness, activación física y acercarse a atención especializada. Gracias, doctora. Rocío, no sé si hay alguna otra pregunta. Antes nos estamos acercando ya a la parte final de la transmisión, pero quisiéramos atender el mayor número de preguntas ahora de todos ustedes. Ajá. Doctor, sí, justamente, ya que estamos instalados en las tecnologías en estos tiempos, nos preguntan, doctora, si usted tiene conocimiento de alguna aplicación justamente para hacer alguna técnica de relajación o de respiración o de las que usted nos ha compartido. Hay aplicaciones, digo, comerciales que se pueden bajar por las App Store y Game Store, todo eso. Sí hay, no sé si se vale hacer comercial, pero, bueno, otras son las que les puse en la presentación, que están puestas en una página que es la de COVID, y que ahí hay varios ejercicios de atención plena, hay audios por alguien que no quiere ver el video o que no quiere conectarse, se puede poner el audio y hacerle estos ejercicios. Hay uno que se llama Headspace, pero está en inglés, y ese pues maneja muchas cosas de atención plena y de relajación, solo que, bueno, creo que tiene una versión en español, sí se pueden encontrar. Y yo les invitaría a esta página que es saludmentalcovid19.mx, donde hemos tratado de estar subiendo diferentes recursos que se han hecho en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición para esta parte de relajación, con imaginería, relajación muscular y atención plena. Excelente. Y otra, doctor, la comparto de una vez, ¿le parece? Sí, nos dice Leti Asensio, que está conectada a esta transmisión del Instituto Nacional de Cancerología. Un saludo a Leti. Nos dice, bueno, ¿qué hacer cuando un profesional de la salud está viviendo, además de todos estos estresores, la pérdida de un ser querido y con sentimientos de culpa por no haber podido aportar algo más desde su profesión? Creo que es un factor que se suma a todo lo que ya mencionaba la doctora Alcocer. Y no sé, doctora, si hay algún mensaje particular para nuestros profesionales de la salud que desafortunadamente han perdido algún familiar ahora. Dentro de la estrategia nacional que tiene su base ahí en el Instituto de Psiquiatría, sí hay un grupo que va a atender duelo a gente que tenga alguna pérdida de algún familiar. Y nuevamente me voy a la parte de hablar, a la parte de psicoterapia, una atención profesional psicológica o psiquiátrica. Creo que es algo bien importante, ¿no? Porque es elaborarlo, es hablarlo. Difícilmente se va a pasar por ahí. Hay una frase que dice que no podemos olvidar sin recordar primero. Entonces, pues hay que hablarlo, hay que procesarlo y hay que sentirse acompañado en ese proceso. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. No sé, Rocío, si hay alguna pregunta o algo más que deseemos agregar del chat. Justo, doctor, del otro grupo que también está muy cerca de nosotros en los cursos de educación continua, el sector docente, nos cuestionan o nos plantean si esta información y estas técnicas también podrían ser de utilidad, ya que ellos pues también se ven expuestos a esta circunstancia de tener a su cargo a otros. Sí, claro. Si las autoridades o los que están a cargo de varios pueden saber cómo están también y pueden conversar, intercambiar sus sentires, les va también dar riqueza para entender a los demás y para guiarlos mejor. Nos ha pasado que de repente vemos a los que son jefes, a los que se han dejado ver, y pues claro que también se le están pasando mal y también están tristes y también están asustados, y cuando se dan cuenta que aún siendo jefes tienen eso mismo, pues también se integran más a ser humanos y está muy bien, es algo muy reparador. Perfecto, doctora. Muchas gracias, doctora. Creo que esta videoconferencia ha cumplido su objetivo de despertar la conciencia, de crear concientización sobre la necesidad de atender nuestra propia salud mental para poder ayudar a los demás. Y bueno, antes de cerrar, quiero recordarles que este ciclo de videoconferencias se transmite todos los días lunes
y miércoles de 10 a 11:30 de la mañana. Y les comparto ahora mi pantalla, espero poderlo hacer bien, no tener ningún inconveniente. Les comparto ahora las videoconferencias que tendremos la siguiente semana. El próximo lunes 22 de junio a las 10 de la mañana estará el doctor José Ibarreche del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez para hablarnos sobre la vivencia del duelo, sobre qué características debe tener el acompañamiento del duelo en contextos, en situaciones especiales, en contextos como las emergencias sanitarias que vivimos actualmente. Y el próximo miércoles a las 10 de la mañana nos acompañará el doctor Gadi Sabiki para hablarnos justo sobre trastornos por consumo de sustancias. Les agradezco a todos haberse conectado a esta transmisión. Gracias, doctora Alcocer, por su magnífica presentación. Rocío Carmona, adelante. Así es, doctor. Pues han llegado muchas felicitaciones a la exposición de la doctora, nos unimos a estas y nos queda claro, doctora, que no podemos dar lo que no tenemos. Un proveedor o promotor de la salud tiene que aprender inicialmente a procurar su propia salud. Y tendríamos que salir entonces crecidos, hay posibilidad de salir crecidos de esta pandemia como profesionales. Muchas gracias, doctora, y los esperamos la próxima sesión. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.